Voy a tratar de no hacerla muy larga la parte de termo, así después a lo último reservamos otros 20 minutos más o menos y hacemos nada, les comento un poquito, hacemos un resumen, les comento un poquito qué tipo de preguntas se pueden esperar en el examen de mi parte y de paso también escucho preguntas de ustedes, si quedó alguna duda o charlamos algún tema en particular. Entonces, vamos a cerrar con ese PDF que les subí que se llama anexo. Entonces, vamos a compartir. Perdón, ¿había alguien ahí que quería preguntar algo? Sí, ¿se me escucha bien? Sí. ¿Sí? No, quería preguntar si estaba la presentación de termohidráulica, porque por ahí las presentaciones arriba mía me servía. Bien, Maximiliano, no la subí a propósito porque me resultó muy difícil. Tengo una presentación de termohidráulica que la voy usando y la voy adaptando según el público, ¿no? Entonces me puse a sacar cosas porque por el largo de la clase y me quedaron como, ¿cuántas dice? 122 slides, que me pareció un montón también. Entonces, justamente por eso no lo subí, porque lo que voy a hacer hoy es, voy a ir pasando los slides, voy a ir barriendo, voy a ir tanteando cómo reciben ustedes la info, veo qué es lo que saben y lo que no, y después lo que no de hoy en la clase lo saco de la presentación, la depuro y después subo en concreto lo que vimos, digamos, ni más ni menos. Esa es la razón por la cual todavía no subí nada. No hay problema, escribo en la hoja, justo era hacia los comentarios de arriba, pero está listo. Sí, lo sé, yo siempre trato de subirlo antes para que puedan hacerle los comentarios sobre el coso, pero si querés, mira, puedo hacer lo siguiente, la puedo subir así como está y bueno. No sé si te va a dejar subir 120 diapositivas. Claro, ese es el otro tema. Si me tienen un poquito de paciencia, a ustedes les molesta esperar 5 minutos, puedo tratar de dividirla en 2 o en 3. Muy rápidamente, como para asentar algunos conceptos que quizás ayer y en la clase anterior los pasamos muy, muy rápido. Vamos a tratar de voy a barrer estos contenidos que están acá. Vamos a, entonces... Primero, ustedes ya tuvieron algo de resistencia de materiales o algo así. Supongo que ya conocen lo que es los mecanismos de deformación, ¿no? Tienen una parte que es una deformación. Vamos a hablar en aleaciones metálicas, ¿no? Tienen una parte que es una deformación elástica y otra parte que es una deformación plástica. Hasta ahí estamos bien, ¿no? La deformación elástica generalmente en los metales es lineal. ¿Sí? Responde a la ley de Hooke, o sea, hay una proporcionalidad entre tensión y deformación que la caracterizan con el módulo de Young. ¿Sí? O sea, sigma igual a E por epsilon, ¿no? Eso no hay nada para decir más que... Y ahí definen el módulo de Young y definen la tensión máxima, donde ya después si superamos esa tensión se aparta de la linealidad y entra en régimen plástico. Esa tensión la conocemos como límite elástico. Una vez que superamos esa tensión, entramos en la zona plástica y ya deja de haber una relación lineal entre tensión y deformación, y esa relación puede variar. Hay varias relaciones, hay varias ecuaciones que me relacionan a ambos valores. Por ejemplo, hay una que es la de Holomon, que es una potencia. Y después hay muchas otras, pero lo que yo voy es que en la deformación elástica lo que sucede en el material es esto que tienen acá abajo. Fíjense, tienen una red sin deformar y cuando lo empiezan a estirar en el régimen elástico, esas esferitas que simbolizan los átomos y las linitas simbolizan las uniones entre átomos, se empiezan a estirar, ¿no? En la dirección donde estoy estirando,
esos atomitos se empiezan a separar elásticamente, cosa de que si yo libero la carga, vuelve al estado inicial. Esa es la deformación elástica, hay una separación atómica. Ahora, si entramos en el régimen plástico, lo que sucede es que hay movimientos de dislocaciones, y cuando las dislocaciones se mueven, ese proceso es irreversible, es decir, yo una vez que suelto, libero la carga, esa deformación plástica no la recupero. Es decir, si yo cargo, no sé si ven mi cursor, si yo cargo hasta por acá y descargo, esto va a descargar, va a seguir una línea paralela a la línea azul, digamos a la línea proporcional, va a seguir una línea de descarga paralela a esa y va a terminar aquí. O sea, va a quedar con una deformación remanente, porque la parte plástica no lo recupera. Todavía es irreversible. Ese concepto creo que no estoy diciendo nada nuevo, pero no sé hace cuánto que lo vieron y quizás ya lo tienen ahí archivado. Esa deformación plástica no se produce por distanciamiento de átomos, como la parte elástica, sino que pasa esto, ¿no? Hay dislocaciones, dislocaciones son defectos en la red, ¿sí? Entonces puede ser que, no voy a entrar en detalles, pero hay dislocaciones que son de borde, de hélice o mixtas. Lo que importa es que esas dislocaciones se empiezan a mover y una vez que se mueven, ese movimiento de dislocación es irreversible, por lo tanto la deformación es permanente. Bueno, eso es por qué y cómo se deforma un material, una aleación metálica. Vamos a los metales nada más. No nos metamos con polímeros que no tienen, o que por lo menos tienen en su composición parte que no es cristalina. Estamos hablando de todos materiales que sean cristalinos. Después tenemos mecanismos de endurecimiento, es decir, cómo endurezco una aleación metálica. Bueno, hay 4 mecanismos: la reducción de tamaño de grano, solución sólida, deformación en frío y precipitación de segundas fases. Ahora voy a explicar un poquito rápidamente de qué se trata cada una de estas cosas, pero con el nombre ya tenemos una pista. Y después hay mecanismos de restauración de ese endurecimiento, que puede ser una restauración total o parcial. Son 3 básicamente: una recuperación, y son crecientes en temperatura, ¿no? Primero ocurre una recuperación, después un recristalizamiento, y a más alta temperatura, un crecimiento de grano. Entonces, acá les dejo como resumen los mecanismos de deformación plástica, que es por movimientos de dislocaciones, ¿no? Yo les dije que dislocaciones había de 2 tipos: las de borde, que son estas que están acá esquemáticamente. Fíjense que es como que en la estructura cristalina introduzco un plano extra, que es este que está acá. Fíjense que abajo no está. Y eso, en esta zona, me introduce un campo tensional o sea, un campo de tensiones y un campo de deformaciones local, ¿no? Que se va disipando con la distancia. Y las dislocaciones de hélice es más difícil de esquematizar, pero generalmente los libros lo van a encontrar así, como una parte del material que está cortado y está cizallado, digamos, una parte de arriba respecto de la de abajo. Ese es el símbolo, cómo representar una dislocación de hélice. No, puede ser que no se vea el puntero. Puede ser, yo no sé cómo hacer para poner. A ver. ¿Ahora? No, tampoco. Tampoco. A ver, esperen un poquito. Dejar de presentar. ¿Qué pasa si pongo el PDF en modo presentación? Déjame un segundo a ver dónde se pone en modo presentación esto. ¿Dónde tiene el modo presentación Me cambiaron la versión del PDF y ahora no encuentro nada. Fíjate si con Alt-Enter no te das un modo pantalla completa. Alt-Enter no me da bola. Esperen, vamos a hacer una cosa más fácil. Cierro esto, abro un PowerPoint, que lo tengo en PowerPoint también. Cambiaron la versión de la doc PDF y
La verdad que no encuentro nada, no sé dónde están las cosas, me cambiaron todo totalmente. Vamos a ver. Con control L no te deja, profe, en el PDF. Esperen, estoy haciendo algo más. Acá. Listo. Más fácil. Vamos a la. Estoy usando un PowerPoint. Ahora sí. Se ve la pantalla y se ve el puntero láser. Sí, sí. Bueno, listo. Solucionado. Dígame si estoy diciendo algo muy, muy raro que no se entienda, que me detengo y trato de explicarlo mejor, ¿sí? O trato de buscarle la vuelta, pero tampoco no quiero que lo sepan a fondo, pero lo que quiero es que les quede un poco, porque quizás yo lo pasé rápido y lo mencioné en las clases anteriores, y la idea ahora es, bueno, si quedó algo ahí medio raro que no se entendió, tratar de asentarlo por lo menos con este anexo. Quería que les quede esto. La parte de lineal elástica es como un resorte que une los átomos, y ese resorte, cuando yo lo tracciono, digamos, o lo solicito, se estira y yo libero la solicitación y vuelve. Eso es la parte elástica. Y después la parte plástica responde a esto, a este movimiento de dislocaciones, que si yo muevo la dislocación no vuelve por sí sola a donde estaba. Entonces es permanente, por eso la deformación plástica es permanente, ¿no? Es como la imagen gráfica sería una bandita elástica, representaría la deformación elástica. Entonces, una bandita elástica la estiran, cuando la sueltan vuelve a la longitud inicial. Y la parte plástica, una plastilina, ¿no? La que juegan los chicos. La plastilina, ustedes le mandan el dedo, sacan el dedo y queda un pocito, ¿no? No vuelve a la forma inicial. Esas serían las dos analogías. Bueno, por lo menos con eso me conformo que sepan de lo que es, cómo se deforma. ¿Cómo endurecemos? Recuerdan que yo les dije, había 4 métodos: reducción de tamaño de grano. Fíjense este gráfico acá. Hay una ley que lo describe, que se llama ley de Hall-Petch, que es esta que tienen acá. Es una constante. La tensión, digamos, ya sea el límite elástico o la resistencia mecánica, es una constante más otra constante K por la inversa de la raíz cuadrada del tamaño de grano. O sea, D es el tamaño de grano, está como raíz cuadrada, pero en el denominador, ¿no? A la menos un medio. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes aumentan el tamaño de grano, como está en el denominador, la tensión sigma disminuye. Si ustedes achican el tamaño de grano, sigma aumenta. ¿Está bien? Manteniendo constante sigma 0 y K, que son aproximadamente constantes para los materiales de uso de ingeniería. Entonces, fíjense este gráfico que dice acá, límite elástico, vamos a leer de la derecha, que está megapascales, límite elástico, y abajo tienen D a la menos un medio, ¿sí? O sea, 1 sobre raíz de D. Y D, recuerden, es el tamaño de grano, el tamaño de cada uno de esos granitos que forman todo el material. Fíjense que cuando 1 sobre raíz de D aumenta, es decir, el tamaño de grano disminuye, el límite elástico aumenta. Fíjense que hay para el hierro, brass es, si no me confundo, latón, 70-30, 70 de cobre, 30 de níquel. Bueno, cobre puro y aluminio puro. Algunos metales o aleaciones responden más al tamaño de grano, por ejemplo el hierro, otros son menos sensibles, pero todos, al disminuir el tamaño de grano, aumentan las propiedades mecánicas. ¿Sonó algo ahí? No sé si alguien está haciendo una pregunta o qué. Bueno. No, perdón, Aníbal, fui yo que puse en el chat que ya subí la presentación. Buenísimo, genial. La forma de disminuir el tamaño de grano
es haciéndole trabajándolo mecánicamente, ¿no? El material, deformándolo en forma mecánica. Y eso en ingeniería, digamos, llevándolo al llano, a cómo lo hacemos en la práctica, básicamente hay cuatro métodos, ¿no? Una es la forja. Creo que ahí no hace falta explicar mucho. La forja tienes una matriz inferior, una matriz superior, pones el material que vas a forjar en el medio, cerrás la matriz con una determinada fuerza y generás la forma que vos querés. En esa deformación que le estás aplicando, créanme que el tamaño, al estar comprimiendo el material, el tamaño de grano lo disminuís, ¿sí? Se reduce. Lo mismo pasa cuando hacen un rolado o un laminado, ¿sí? Aplicado, esto generalmente la laminación es para productos planos, chapas. Uno quiere fabricar chapa, lo que hace es parte de un planchón o de una palanquilla o de un tocho, son productos en bruto, digamos, y lo hace pasar entre dos rodillos que están girando. Y del otro lado sale con un espesor más chico. Y después otros dos son el trefilado, ¿sí? Que consiste en hacer pasar el material de nuevo por entre medio de una matriz que tiene una forma arbitraria de acuerdo a lo que ustedes quieran generar, pero lo tiran del lado de adelante de la matriz, ¿sí? Ven que acá dice tensile force, lo agarran de adelante y lo hacen, así se hacen, por ejemplo, los alambres, ¿sí? Los alambres que ustedes van a comprar en la ferretería, todos esos alambres se hacen de esta manera. Y después tenemos la extrusión, que es así, ustedes lo ven y es parecido al trefilado, pero es distinto, porque la fuerza se hace por detrás. Fíjense que hay un pistón acá que obliga al material a pasar por la matriz. En general, la extrusión es para polímeros y aleaciones de aluminio. Para aceros no se utiliza porque se requieren muy altas fuerzas y no tiene buenas propiedades el producto elaborado. En acero se elige el trefilado o trafilado, con E o con A. Bueno, lo que tiene acá a la derecha es el resultado de hacer cualquiera de estos procesos. Fíjense que hay tres ejes acá. Bueno, si lo miramos, vamos a mirar el primer dibujito, el rosa que está al frente, es una simple curva tensión-deformación. Lo que sucede es que le estamos incorporando un tercer eje en profundidad que es cantidad de trabajo en frío. O sea, todo esto, ahora les voy a definir lo que es trabajo en frío y trabajo en caliente. Todo esto que estamos haciendo acá, a fin de cuentas, le estamos agregando algún porcentaje o una cantidad de trabajo. Fíjense, de trabajo en frío. Ahora, fíjense que yo le voy agregando, por ejemplo, supongan que cada uno de estos gráficos va para atrás, le voy agregando 10% de trabajo en frío, ¿no? 10, 20, 30, 40, así. Fíjense que el material va ganando propiedades mecánicas, tanto límite elástico como resistencia mecánica, ¿sí? Pero el costo a pagar es que va perdiendo de utilidad. Fíjense, el alargamiento, rotura, se va disminuyendo. ¿Sí? Eso lo ven. Entonces, el material, a mayor cantidad de trabajo en frío, endurece, está bueno eso es positivo, pero el costo a pagar es que le vamos sacando de utilidad, me va quedando un material cada vez más frágil. ¿Está bien? De nuevo, haciendo trabajo en frío. Ahora les voy a definir qué es trabajo en frío y qué es trabajo en caliente. El otro mecanismo para endurecer un material es la solución sólida. Es decir, agregarle algún elemento de la tabla periódica a la aleación que con la sola presencia lo haga endurecer. Eso se basa en lo siguiente. Si ustedes miran acá abajo el dibujito, tienen a la izquierda de todo una red perfecta, sin ningún elemento extraño. Y después, por ejemplo, le podemos agregar elementos más chiquititos
que el que conforma la red, por ejemplo, este rosita. Y si ustedes ven lo que pasa con los átomos alrededor de ese elemento rosa, es como que los átomos, al ser un atomito más chico, los átomos que están alrededor tienden a relajarse alrededor de ese átomo, digamos, a colapsar sobre ese átomo extraño. Pero también puedo agregar un átomo más grande, y los átomos, al meter algo más grande, tienen que moverse para darle lugar. Bueno, todo eso alrededor de esos átomos raros, ya sea más chiquito o más grande, genera campos de tensiones y deformaciones, que al fin de cuentas hacen endurecer el material. ¿Qué podemos agregar? ¿Qué elementos podemos agregar? Bueno, hay muchas cosas para agregar, depende de qué aleación estemos considerando y cuál sea para qué lo vayamos a utilizar, ¿no? Fíjense acá, esto es, tienen un gráfico donde muestra el límite elástico en función de la cantidad de aliante que le voy agregando. Esto es para una red de hierro. Fíjense, si yo le agrego, no sé, manganeso, bueno, endurece un poco con el tenor de manganeso, cobre también. Ahora ya con silicio está mejor, porque le puedo agregar menos silicio y endurece más. Pero, por ejemplo, si le agrego fósforo, mejor todavía. Y si le agrego carbono o nitrógeno, mejor. Bueno, esa es la definición de acero, ¿no? El acero es una aleación de hierro y carbono. ¿Sí? O sea, el carbono endurece por solución sólida. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Y el cuarto mecanismo es el de precipitación, es decir, hacer precipitar en mi matriz algo, ¿sí? Algún precipitado de algún compuesto que no tenga solubilidad en la matriz, entonces precipite. ¿Está bien? No me voy a quedar mucho ahí en eso, pero imagínense que si ustedes tienen, no sé, hacen una crema y le agregan, no sé, chispitas de chocolate, les va a costar más revolver que si las chispitas de chocolate no estuvieran, ¿sí? Ese es básicamente el efecto, ¿no? Usted tiene la crema pura y la quieren revolver, la revuelven con cierta facilidad. Ahora, si le empiezan a agregar chispitas de chocolate y ya la cuchara es como que les cuesta porque tiene que ir moviendo todo y hay rozamiento entre la chispita de chocolate y la crema. También, bueno, eso es exactamente igual lo que pasa en las aleaciones metálicas. Una analogía muy burda, pero básicamente es eso. Bueno, y les debo, a ver si tengo en algún lado lo de... no, lo voy a explicar acá. Lo que es trabajo en frío y trabajo en caliente. Bueno, trabajo en frío, trabajo en frío, ¿qué significa? No significa que lo toco y el material está frío a temperatura ambiente, sino que hay una temperatura que se llama temperatura de recristalización. A partir de la cual, si yo ese material, supongo que un material lo forjé, ¿no? Lo deformé en frío. Temperatura ambiente lo deformé. Tengo un material muy deformado. Si yo ese material lo empiezo a calentar hasta la temperatura de cristalización, no pasa nada con los granos. Ahora, si yo me paso, o sea, llego a la temperatura de cristalización, incluso me paso, esos granos que estaban deformados justamente hacen eso, recristalizan, es decir, se generan nuevos granos a partir de los granos deformados. Y esos nuevos granos son más chicos que los originales y libres de deformación, ¿no? Esa temperatura de la recristalización es más o menos la mitad de la temperatura de fusión del material en escala Kelvin. Vamos al ejemplo de los aceros. El acero funde a 1800 grados centígrados. Lo pasamos a Kelvin. Nosotros tenemos que sumarle 273. Vamos a ponerle 300. Nos da 2100. La mitad de 2100 es 1050. ¿Estoy haciendo bien la cuenta? Creo que sí, ¿no? 1800 en centígrados, le sumamos 300, me da 2100.
La mitad, yo les dije que era la temperatura de recristalización, me da 1050. Bueno, vamos a redondear en 1000 grados. Alrededor de 1000 grados, o llegando a los 1000 grados, en los aceros se produce la recristalización. Es un poco menos en realidad, porque yo le dije 50%, en realidad ya más o menos está entre 0,35 y 0,6 del punto de fusión en escala Kelvin. El rango de donde comienza la recristalización. De nuevo, entre 0,35 y 0,6. Yo les dije 0,5 como para hacer rápida la cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es trabajo en frío? Toda aquella deformación mecánica que se hace por debajo de la temperatura de recristalización. ¿Qué es trabajo en caliente? Todo aquel trabajo que le hacemos al material por arriba de la temperatura de recristalización. En general, por ejemplo, cuando los productos planos, las chapas, son dos procesos, se lamina en caliente y después se hace la terminación laminado en frío. Se lamina en caliente porque en caliente, como está por arriba del punto de recristalización, la chapa está bien blanda y se le puede bajar el espesor rápidamente y con bajas cargas del tren de laminación. Y después lo que pasa es que queda con una terminación superficial media pobre. Y después se la termina con trabajo en frío, que no requiero reducir tanto el espesor, pero sí requiero dejar una terminación superficial mejor. Bueno, más o menos quedó a modo de cuentito como es lo de trabajo en frío, trabajo caliente y el concepto que divide ambos, que es la temperatura de recristalización. Lo que sucede cuando ustedes recristalizan es esto que tienen acá. Fíjense este grafiquito. Tienen en azul está la resistencia mecánica y en rojo la ductilidad. ¿Qué pasa? Cuando ustedes empiezan a calentar un material trabajado en frío, la resistencia mecánica, fíjense que empieza a bajar muy lentamente, pero cuando están llegando a la zona de recristalización, cae rápido la resistencia mecánica, pero ganan ductilidad. ¿Está bien? Recuperan la ductilidad inicial del material. ¿Está bien? Ahora, si ustedes se van de la temperatura de recristalización a mucho más altas temperaturas, hay que tener cuidado porque el grano, una vez que recristaliza, si ustedes lo dejan a temperatura, el grano crece. Y si el grano crece, pierden esto, ¿no? El endurecimiento por tamaño de grano pequeño. Esto que explicamos al principio. Uno siempre lo que busca en los materiales es que tenga un tamaño de grano chico, porque eso me da buenas propiedades mecánicas. Entonces, cuando uno hace todo el trabajado mecánico, ya sea en frío, en caliente, todas esas combinaciones hay que estudiarlas muy bien, porque tenemos que tener una combinación óptima entre resistencia mecánica y ductilidad. No me sirve de nada tener una resistencia mecánica, no sé, una chapa, que tenga una resistencia mecánica de 2000 megapascales y una ductilidad, midiéndole el alargamiento de rotura, de 2%. ¿Está bien? Como material de ingeniería es una porquería, ¿no? Tengan en cuenta que, no sé, cualquier chapa comercial, estructural, tiene una elongación de rotura de por lo menos 18%, 20%, ¿no? Si me trae una chapa con una elongación de rotura de 2%, 3%, 5%, no sirve para nada para hacer una estructura mecánica. Porque es una chapa, por más que tenga una resistencia mecánica muy elevada, tiene muy poca capacidad de deformación. Entonces, ante cualquier evento que la deforme, se puede llegar a romper en forma catastrófica. Bueno. Acá un comentario a la izquierda es lo que yo le contaba recién. Pueden tener material dúctil, en general se caracteriza por tener una buena elongación a rotura, y un material frágil, lo contrario, una pobre elongación a rotura. Ahora bien, ustedes pueden tener un material que a temperatura ambiente, por ejemplo, sea muy dúctil, esto que tienen acá. Fíjense que hay una curva hecha a 25 grados, muy lindo, muy hermoso. Fíjense que tiene 45% más o menos de elongación de rotura. Ahora,
hacen este mismo ensayo de tracción a menos 200 grados y tiene una elongación de rotura de 4% más o menos acá. Una porquería, o sea, como para diseño mecánico ese material no sirve. A menos 200 grados, ¿está bien? Entonces, lo que les voy a decir, el concepto que viene acá es que un mismo material puede tener un comportamiento dúctil a una temperatura y un comportamiento frágil a otra temperatura, generalmente más baja. Todos los materiales de uso en ingeniería, en general, cuando bajamos la temperatura, se fragilizan. Entiéndase por se fragilizan es que disminuye la ductilidad. Bueno, esto después véanlo, es una definición de resiliencia, yo la verdad que no lo encuentro, lo pongo porque generalmente están todos los programas de las materias, pero la verdad que, un punto de vista práctico, la resiliencia es la energía acumulada en el periodo elástico. El periodo elástico es una recta, les queda la energía, es el área bajo la curva, bueno, calculan el área bajo la curva y listo. Esa es la resiliencia, no aporta mucho. Y acá les dejo un paralelismo entre características de la fractura dúctil y características de la fractura frágil. Son básicamente los dos modos de fractura más típicos de las aleaciones metálicas. Uno siempre busca que rompan en modo dúctil, pero a veces las cosas rompen en modo frágil. ¿Está bien? Yo acá les dejo paralelismo. Básicamente en modo dúctil ya habrán hecho ustedes algún ensayo donde rompe el famoso copa y cono, ¿sí? Con labios a 45 grados y quedan, si ustedes hacen un zoom, se ven como estos hoyuelos donde hubo bastante ductilidad al momento de romper. En cambio, la rotura frágil rompe por planos cristaleográficos bien definidos, bien facetados, es una rotura bastante plana, generalmente normal. Esos planos generalmente rompen en forma normal a la solicitación, comparado con el anterior que rompía a 45 grados. Rompe a 45 grados porque a 45 grados, ¿qué hay en el material? Las máximas tensiones de corte. Exacto, a 45 grados, si ustedes hacen el círculo de Moore, hacen el cuadradito de Moore o el círculo de Moore, van a ver que una solicitación axial a 45 grados tiene las máximas solicitaciones de corte. Entonces, por eso en la fractura dúctil se dice que es una fractura por tensiones de corte. En cambio, la fractura frágil rompe por tensiones normales, porque el plano fracturado se aproxima bastante a un plano perpendicular o normal a la solicitación. Bueno. Esto que tienen acá es el concepto de esfuerzo o deformación ingenieril y verdadera, o convencional y verdadera. Esto lo tenían, ¿no? O sea, normalmente se trabaja con las deformaciones convencionales, que es un delta L sobre L inicial, ¿sí? Esa es la definición de deformación, o un diferencial de deformación, un diferencial L sobre L inicial, o sea, una longitud inicial de referencia, que se mantiene a lo largo de todo el ensayo, no varía. Esa es la definición, que si hacen la integral, bueno, les queda que la deformación es de lo que les dije recién, delta L sobre L inicial. Pero en realidad la deformación es un diferencial epsilon, diferencial L igual que antes, pero sobre L, no sobre L0, sobre L instantáneo. Si ustedes integran esto, les queda la integral de 1 sobre L, que es el logaritmo natural. ¿Sí? Después le aplican el límite, lo integran entre estos dos límites, y les queda que la deformación ya no es más delta L sobre L0, sino que es el logaritmo natural de L sobre L0. ¿Está bien? Si ustedes esto lo empiezan a evaluar para deformaciones muy
muy pequeñas, no hay diferencia entre esta definición y esta. Pero para altas deformaciones, estamos hablando, por ejemplo, a partir de 20, 30, 40%, difiere mucho si utilizo esto o esto. Como en ingeniería, los materiales de uso mecánicos, las deformaciones en general que manejamos son menores a 20%, usar una o la otra no hay mucha diferencia. Por eso siempre se usa la convencional, delta L sobre L0. Pero, por ejemplo, en polímeros, que pueden tener 100% de deformación, no es lo mismo, es mucha la diferencia. Ustedes se fijan acá. Bueno, yo lo hice con las deformaciones, pero si las deformaciones las traducen a tensiones y lo grafican, fíjense que siempre la curva verdadera va por arriba de la convencional y se aleja más a mayores deformaciones. ¿Sí? Bueno, esto yo estoy seguro que lo vieron en algún momento, pero se los comento como para refrescarlo un poquito. Acá tienen lo que yo les dije recién, fíjense, 20% de deformación verdadera es 22% de la convencional. Más o menos hasta ahí no hay mucha diferencia, pero si nos vamos acá, 100% de verdadera es 172% de la convencional, ya ahí eso no es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, por eso lo que pasa es que los mecánicos trabajamos con metales y en general trabajamos con deformaciones menores al 20% y da lo mismo. Una o la otra no hay mucha diferencia. Pero la gente que trabaja con polímeros o aleaciones que tienen mucha capacidad de deformación, ya la discrepancia es enorme. Bueno. Esto es simplemente es un desarrollo matemático ¿para qué? Para encontrar, lo que no les dije es que cuando ustedes grafican tensión, deformación convencional, tienen un punto de carga máxima, que es el punto justamente donde la curva tiene un máximo. Cuando ustedes traducen esa curva a tensión, deformación verdadera, ese punto máximo desaparece, porque la curva se transforma en monótona creciente. La convencional crece, llega a un máximo, decrece. Entonces, muy fácil de encontrar el máximo, ahí tienen la carga máxima. El tema con la otra es que si yo les doy la otra curva y les digo dónde está la carga máxima, no me lo pueden decir mirando el gráfico porque es monótona creciente. Entonces hay una forma, después sigan el desarrollo matemático, está acá, simplemente es de considerar una conservación de volumen, básicamente es donde se cruza la curva de tensión con la curva de la derivada de la tensión. ¿Sí? Donde se cruzan, el punto ese de cruce se corresponde con la carga máxima. ¿Está bien? O sea que toda la parte de la izquierda es la deformación uniforme y desde la carga, acuérdense que toda la deformación que ocurre hasta la carga máxima es deformación uniforme, ocurre a lo largo de toda la probeta, ¿no? Estamos ensayando una probeta, toda la probeta por igual, en cualquier sección veo la misma deformación, pero al llegar a la carga máxima lo que ocurre es que toda la deformación se concentra en un sitio, como se ve acá. Ese sitio se llama estricción o cuello, ¿sí? Entonces toda la deformación se empieza a concentrar ahí, la sección en ese lugar se empieza a reducir hasta que se rompe. ¿Está bien? Entonces, recapitulando, desde que iniciamos la carga, periodo elástico, después periodo plástico uniforme, todo el largo de la probeta se deforma por igual. En las proximidades de la carga máxima, en algún lado de la probeta se concentra la deformación, se produce un cuello, se reduce la sección, bueno, y si sigo cargando, se va a reducir la sección hasta que esa sección resistente no resiste más y se rompe. Bueno. Perdón, Aníbal, no es por apurarte, pero dijiste que querías dedicarle 20 minutos y ya son las 7 menos 10, más o menos. 7 menos 10, bueno. Sí, nada, para que sepas. Nomás. Dale, no, gracias. Vamos a hacer una cosa. Yo termino con esto ahora,
10 minutos más, que voy rápido, hacemos un corte y arrancamos con termo. ¿Sí? Ensayo de impacto, rápido. ¿Sí? Péndulo, tiene un brazo, acá abajo se pone la probeta, se fija, se levanta ese brazo, se larga, ¿sí? Y tiene un martillo en la punta que rompe la probeta. Como la probeta va a absorber una energía en el impacto, el péndulo no va a llegar a la altura inicial y ese delta de altura lo transforma muy rápidamente en energía absorbida. ¿Está bien? Ese es el famoso ensayo de impacto. Lo que se hace es, se evalúa a distintas temperaturas y lo que obtienes son estos tipos de curva S o sigmoidea, ¿no? Donde a un régimen de temperaturas absorbe mucha carga, mucha energía, a otro régimen poca y después hay una zona de transición. ¿Sí? Hay una fórmula que la pueden usar, que es una tangente hiperbólica para caracterizar, y después tienen la morfología de la fractura, que tienen una morfología frágil a baja temperatura y una morfología más dúctil con labios y gran cantidad de deformación a temperaturas más altas. Bueno, esto se los dejo como para que lo vean ustedes, una aplicación del ensayo de impacto a cómo se rompió la chapa del barco del Titanic, ¿no? Después búsquenlo, esto está por ahí dando vuelta en internet. Y por último, creo, a ver, sí, los dos últimos ensayos, fractotenacidad, que ustedes no sé si vieron algo de mecánica de fractura. Si ya vieron, mejor, así no les explico mucho de acá, pero básicamente consiste estas son las probetas. Es una probeta que está prefisurada y se le empieza a aplicar una carga y esa fisura empieza a progresar. Y se mide la cantidad de carga que tengo que aplicarle para que esa fisura avance. Y se grafica y se sacan unos valores característicos que se denomina fractotenacidad o tenacidad de la fractura del material. Y eso lo puedo hacer a distintas temperaturas. Es una propiedad del material, la fractotenacidad, pero depende de la temperatura de ensayo. Bueno, y por último, el ensayo de dureza, ya saben, son ensayos por penetración, está el método Brinell, el Rockwell y el Vickers, y difieren cómo se aplica la carga, la morfología del indentador, si es una bolilla o una pirámide o un cono. Es un ensayo muy rápido, me da una información muy útil de la dureza y que hay fórmulas o gráficos que me permiten, dentro de cierto rango, convertir dureza en resistencia mecánica. Entonces es una forma rápida de evaluar resistencia mecánica, por ejemplo, de algún material, sin hacer un ensayo de tracción. Me queda, bueno, últimos dos, fatiga y creep. Fatiga es un modo de falla del material por esfuerzos cíclicos. ¿Sí? Estamos acostumbrados a diseñar componentes con carga estática, pero en los componentes que trabajan en forma alternada, en forma cíclica, hay una acumulación de daño que, llegado a un determinado momento, el componente se puede llegar a romper, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente en la superficie del material hay imperfecciones que con la carga cíclica empiezan a crecer hacia el interior del material. Entonces empieza a crecer esa fisura, empieza a crecer hasta que la sección resistente no aguanta más la carga y se termina rompiendo. Esa básicamente es la fatiga. Y por último, el creep es también un modo de degradación, pero tiene que ver con la fatiga ocurre para cargas o tensiones que están por debajo del límite elástico. O sea, usted me dice, pero ¿cómo si está por debajo del límite elástico? ¿Por qué rompió? Claro, porque rompe porque hay una acumulación de daño por este tema de las cargas cíclicas. ¿Está bien? Por carga estática no puede romper nunca por debajo del límite elástico, pero como hay una acumulación de daño, rompen por debajo del límite elástico. El creep también es un modo de formación y falla por debajo del límite elástico, pero el material está sometido a temperatura. Temperaturas
el creep, más o menos, para considerar el creep, tienen que ser temperaturas más o menos a partir del 30%, 50% de la temperatura de fusión del material en escala Kelvin. Bien. Bueno, hasta ahí, entonces, lo que me quedaba para culminar la parte de materiales y mecánica, que era el anexo. Ahora lo que les propongo, me extendí un poquito más, pero no importa. Tengo 18:55. 7 y 10, nos tomamos 15 minutos y empezamos, sí, termohidráulica. Ahí le damos derecho con termo, que no la voy a hacer tan pesada ni tan larga. Eso lo voy a hacer también a modo un poco de cuento. Como para que tengan una idea, porque ustedes ya conocen más o menos cómo funciona el reactor, pero les voy a contar cómo funciona de la mano de los procesos hidráulicos y térmicos que se llevan a cabo en la planta. Bueno, nos tomamos hasta las 7 y 10, si le parece. Dale, perfecto. Bien. Misma historia. Dale, perfecto. Queda abierto esto si se quieren dejar conectado. Dale. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, sí, es una guasada la cantidad de material que hay en esa presentación, ¿no? Pero bueno, no importa, porque la tienen ahí, no está de más, para que recurran cuando la necesitan, pero hoy voy a centrarme en algunas cositas que me parecen interesantes. Voy a desestimar todo lo que es la parte de cálculo y ejercitación, porque hay cosas, sobre todo lo último, que pongo algunos casos de estudio y ejercicio de la parte de más que nada de ciclos de vapor y todo eso, pero les quiero contar algunas cosas que está bueno que lo sepan ya que están haciendo este curso. A modo como de comentario, repaso, ¿se acuerdan lo que es en mecánica de fluidos, lo que es el régimen laminar y el régimen turbulento, ¿no? Vamos a poner el puntero. Sí. Bien. Puntero, ¿dónde está? No me da bola. Acá. ¿Se acuerdan, no? Sé que había, digamos, fíjense, yo acá le dibujé una tubería y le dibujé varios perfiles. Este perfil, el más interior, digamos, el verdecito claro, fíjense que le puse un régimen laminar con el número de... recuerden que hay un número adimensional que caracteriza justamente esto de los regímenes, ¿no? El régimen laminar, turbulento, de transición. Cuando el número de Reynolds es bajo, generalmente estamos en un régimen en laminar y el perfil de velocidades del fluido copia esta parábola, digamos, o cuasi parábola que yo intenté dibujar. A medida que vamos aumentando el número de Reynolds, el fluido se va tornando cada vez más turbulento, ¿sí? Fíjense que ya para Reynolds, por ejemplo, de 100.000 o incluso más altos, el perfil se aplana en la mayoría del caño de la tubería, salvo en las zonas muy cercanas a las paredes, donde, bueno, está el efecto de la rugosidad de la pared, que obviamente contra la pared la velocidad del flujo es cero, siempre, no importa el régimen, porque por definición el flujo en la pared no se mueve. Entonces, si esto lo traducimos a un gráfico, recuerden que se llama diagrama de Moody, estos gráficos, tienen una zona más o menos hasta los 2000, 2300, donde lo puedo caracterizar. Esto está en escala logarítmica, ¿no? Puedo caracterizar el factor o coeficiente de fricción en función del número de Reynolds con una recta en escala logarítmica, que es una función inversa en realidad del número de Reynolds, que es esta correlación de Darcy. Para cuando nos vamos ya y superamos la parte de transición, nos vamos a flujo turbulento, hay varias correlaciones, yo acá les dejo algunas, las más usadas, pero siempre recuerden cuando usan una correlación de buscar
el número de Reynolds de validez de esa correlación. Acá de abajo está bueno el grafito porque les superpuse, digamos, el gráfico de Moody en la parte turbulenta en componentes de reactores. Por ejemplo, fíjense en los canales de un PWR que está por las dimensiones y por las condiciones está más o menos alrededor de los 500.000 Reynolds, del número de Reynolds. Fíjense que están en esta zona. ¿Está bien? Y pueden sacar de ahí más o menos estimar el factor de fricción en esos canales. Lo mismo para los tubos de los generadores de vapor. Los tubos, me refiero a la parte interior del tubo, ¿no? Por donde circula el agua del primario, fíjense que está, dependiendo del tamaño del tubo, le podemos hacer que hay varios tamaños, pero está más o menos en torno a los 800.000, el número de Reynolds 800.000, es un poquitito más bajo, ¿sí? Un poquitito más bajo el factor de fricción que en los canales del núcleo de un PWR. Bueno, como para introducción. Otra introducción es un poquito qué pasa dentro de... qué pasa con las temperaturas en el núcleo del reactor, sobre todo en la vaina. Vamos acá a la derecha primero el PWR. Tienen temperatura y acá yo les dibujé una vaina o un elemento combustible, ¿no? Fíjense, en el centro de la vaina, donde está el centro donde estaríamos metidos adentro del pellet, la temperatura es máxima, ¿sí? Y más o menos está cerca, la temperatura en funcionamiento está cerca de los 1700 grados centígrados. Cerca, pero no los pasa. Se diseña para esa temperatura. ¿Por qué para esa temperatura se diseña que en el centro no supere, pudiendo llegar a los 2800? Porque la temperatura que funde el óxido de uranio, que es con lo que mayoritariamente se hace la pastilla, funde a 2800 grados. ¿Por qué si funde a 2800 grados lo utilizamos a una temperatura menor a 1700? Porque a partir de 1700 la liberación de los gases de fisión está muy acelerada. Los gases de fisión se acumulan en el pellet, pero si nos vamos a unas temperaturas más altas, esos gases empiezan a escapar, ¿sí? Y bueno, se van ocupando los lugares entre el pellet y la vaina y empieza a aumentar la presión fuera del pellet. Entonces, se limita la temperatura a 1700 en el centro. Obviamente, la temperatura hacia la periferia cae con este perfil. La vaina tiene un límite de integridad de 1200 grados y esa temperatura está relacionada con la producción de hidrógeno. Ustedes saben que las vainas son una aleación de circonio. El circonio en contacto con el agua y la temperatura genera hidrógeno en la superficie. Ese hidrógeno está acelerado o se acelera notablemente a partir de los 1200 grados. Entonces se limita la temperatura de la vaina a 1200 grados. Bueno, igualmente la temperatura de la vaina es mucho menor a 1200 grados. Fíjense que la temperatura de la vaina, ¿no?, está por acá abajo. Ven, transita esta zona. Depende si estoy evaluando la cara externa o interna, hay un delta ahí de temperatura. Pero más o menos son 500 grados, 400 y pico de grados, por lo menos la cara interna. Y después, inmediatamente en contacto con el fluido, la temperatura baja y adopta inmediatamente, transcurridos alguna distancia, se homogeneiza la temperatura porque acá fuera está circulando, hay flujo de agua, ¿no? Dependiendo de la temperatura de trabajo del reactor, bueno, yo acá puse más o menos 345 grados, trabajando a 155 bar. A la izquierda tienen el mismo análisis hecho para un BWR, un reactor de ebullición. Más o menos los umbrales de diseño son los mismos. Lo único que al trabajar a menor presión
por ende también trabaja un poco a menor temperatura. Bien, como para que vayan viendo ya más o menos cómo es la cuestión térmica en el elemento combustible. Vamos ahora, van a ver que voy a ir tocando varios conceptos, ¿sí? Y quizás después vuelvo al tema de los combustibles, pero bueno, voy a ir barriendo varias cositas. Vamos ahora a una parte hidráulica pura, de pérdida de carga. Ustedes saben que un flujo hidráulico cuando está en movimiento, por el mero hecho de estar en movimiento, va perdiendo carga, es decir, va perdiendo presión hidráulica. Y supongamos el flujo entra por acá, donde dice inlet nozzle, tobera de entrada. Ya acá hay una curva, tiene que girar 90 grados. En ese giro de 90 grados, más o menos, órdenes de magnitud, 0,3 bar. ¿Sí? Ahí pierde 3 décimas de bar de presión en esa curva 90 grados. En estas otras dos curvas, ¿ven? Acá tengo otra curva 90 que se hace de flujo horizontal y después tengo otra curva que lo vuelve a hacer vertical ascendente. Tengo dos curvas, si en esta era 0,3 y tengo dos curvas más o menos son 0,3 y 0,3, 0,6. ¿Sí? En el núcleo, al transcurrir el agua y pasar por todo el núcleo, las grillas y todas las cositas que hay por acá por entre medio, pierde aproximadamente 1 bar de presión. Y después acá tengo otra curva acompañada de cositas, hay barras, hay cosas que tienen que ir sorteando el flujo. Más o menos acá pierde entre 0,3 y 0,5 bar, un poquito más que una curva, porque hay muchas cositas por acá que el flujo tiene que ir esquivando. Bueno, si sumamos todo esto, ¿sí? Acá está toda la suma a la izquierda en una tabla, da 2,4 bar, ¿no? En unidades métricas son 240 kilopascales. Esto como para que vayan teniendo órdenes de magnitud de pérdida de carga. Acá solamente estamos dentro del recipiente, ¿no? Pues falta toda la cañería. Y el GB, ¿no? Faltan todas las cañerías y dentro del generador de vapor. Toda esa pérdida de carga, en definitiva, va a ser la que tiene que agregar o compensar la bomba, ¿no? La bomba del circuito. Y acá les desgloso un poquito, les dibujé un combustible, ¿no? Este es un combustible, fíjense acá a la derecha el dibujito. Este es un combustible, las linitas verticales son las vainas, simbolicé las vainas, y los rectangulitos horizontales se llaman grillas. Son unas chapitas perforadas que mantienen a las vainas en el lugar, ¿no? Porque si no las vainas, esto vibraría y se movería para todos lados. Ahora les voy a mostrar cómo son esas grillas. Pero bueno, el desglose de la pérdida de carga en el núcleo, ustedes quieren calcular o aproximar la pérdida de carga en el núcleo, tiene una pérdida de carga por fricción, ¿no? Entre el agua y lo metálico, una pérdida de carga en los plenums, es decir, acá abajo en el plenum de entrada y acá arriba en el plenum de salida. Pérdida de carga en cada una de estas grillas, si ustedes lo ven acá, yo dibujé, ven cómo va perdiendo carga a medida que va pasando por cada una de estas grillas. Y una pérdida de carga gravitatoria, ¿no? Por mero hecho de subir en altura. Recuerden, cada 10 metros de altura, cada 10 metros tenemos un bar de pérdida, un bar de presión, de pérdida de carga. Bueno, si suman todo eso, acá abajo les dejo un cuadro donde tienen más o menos todas las pérdidas de carga, de presión, en las distintas partes del combustible. Fíjense lo que suma, abajo le dice el total, vamos al PWR, que es la primera columna, y les da más o menos 200 kilopascales, ¿no? Lo que yo les había dicho antes, 240, ¿sí? Bueno, le está faltando sumar acá quizás esta curva de entrada y la salida, ¿no? Si suman todo eso, más o menos le agregan eso acá, le da 250 kilopascales, o sea, 2 bar y medio.
Bueno, órdenes de magnitud y como para que tengan una idea de dónde vamos perdiendo carga. No voy a entrar en muchos detalles, pero este es el elemento combustible. Estas chapitas que ven acá, o estos separadores que ven acá, estas estructuras horizontales son las grillas que mantienen a la estructura de los combustibles. Arriba y abajo tiene una estructura soporte, es como una grilla, pero más robusta, más grande, porque tiene soldado también estos soportes, ¿no? Estos soportes encastran abajo, apoyan abajo en el plenum inferior, y arriba también tiene algo, pero arriba tiene unos resortes. En este caso tiene unos resortes, unos fuelles o muelles helicoidales, pero también pueden ser, a ver si tengo una foto por acá, acá están, también pueden ser de este estilo. Son como unos resortes lineales, que básicamente se comprime esto, como si fuera la válvula de un auto, el resorte de válvula de un auto se comprime y se mete. Se mete entre el plenum inferior y el plenum superior. Entonces queda como comprimido ahí el elemento combustible. ¿Sí? Esa es la manera que se vincula el elemento combustible conformando todo el núcleo del reactor. Me interrumpen si hay algo que no se entiende. Acá hay una foto, a la derecha hay todo esto es esquemático, pero acá a la derecha tiene una foto real, se ven todas las vainitas, y esto que ven acá es la grilla que separa unas de otras. Las vainitas no están en contacto físico. Acá parece que están pegaditas, pero no lo están. Tienen un gap X determinado, después vamos a ver qué distancia es, pero tiene una separación entre una y otra. Y el arreglo puede ser cuadrado, es decir, cómo están dispuestas acá puede ser un arreglo cuadrado o hexagonal, digamos, una respecto de la otra, también ahora lo vamos a ver. Bien, fíjense cómo es el arreglo, ¿no? Y tienen algunos lugares donde pasan los elementos de control de flujo, las barras estas que tienen cadmio o algún otro elemento absorbente de neutrones, tienen que tener un lugar por donde pasen esas barras como para controlar el flujo neutrónico, o sea, la potencia del reactor, ¿no? Bueno, después lean esto tranquilo. Hay algunos slides que son todo texto, que es como para que lean, pero creo que yo más o menos lo fui barriendo. Recuerden, acá esto está para recordar que una planta nuclear tiene dos sistemas. El sistema primario, que lleva calor del núcleo al GB, y el sistema secundario, que se lleva el calor del GB a la turbina, digamos. ¿Está bien? El primario, en general, en PWR es agua líquida. El secundario, digamos, entra agua líquida y sale del GB, sale vapor, que alimenta la turbina. Vapor casi seco, no está completamente seco, pero bueno, tiene un leve título de humedad. Bueno, estos comentarios que quizás parecen obvios, pero está bueno que quizás ustedes lo lean, ¿no? La cantidad de calor generada en el núcleo tiene que ser igual a la disipada en algún lado del sistema. ¿Para qué? Para que la temperatura en el núcleo se mantenga constante. Si la cantidad de calor que genera el núcleo no es igual a la disipada en todo el sistema, obviamente la temperatura del núcleo va a aumentar. Y en algún momento va a llegar vamos para atrás, va a llegar a estos límites que yo les impuse al principio y algo se va a romper. Entonces, para que todo esté en condiciones, la cantidad de calor que genera el núcleo tiene que ser evacuada sí o sí, en condiciones estables y de régimen, ¿no? No solamente, ojo, no solamente genera calor el núcleo, las bombas también introducen calor. Entonces, todo lo que introduce calor al sistema tiene que ser evacuado en algún lado. Repito, no solamente el núcleo genera calor. Es un concepto importante que, bueno, a veces yo lo suelo preguntar.
El calor no solamente proviene de la fisión nuclear, hay otros elementos que introducen calor en el sistema. Bueno, y lo voy pasando porque creo que hay cosas que ya lo fui hablando. Bueno, funciones del sistema primario, como les dije, transfiere calor a los GBs. De nuevo, insisto con lo mismo, en algún momento lo van a ver, es la tercera barrera de contención de productos de fisión en caso de algún accidente, que es el concepto de defensa en profundidad. Bueno, los componentes del primario, el recipiente, ya lo dije varias veces, el GB, las bombas, el presurizador y las cañerías de interconexión. No se considera parte del primario, por ejemplo, hay algunas cañerías menores que acometen, por ejemplo, el recipiente, que sacan agua para hacer algún... Esas no se consideran parte del primario porque si se llega a romper una de esas cañerías, quizás son cañerías que tienen un centímetro de diámetro. No pasa nada, ¿no? Ni me entero de pérdida de inventario de agua porque son cañerías menores. Entonces, esas cañerías menores no se consideran parte del primario, digamos. Bueno, algunas fotos de arquitecturas de reactores, mírenlo. El de la izquierda es un reactor ruso, son los reactores rusos que tienen los GBs horizontales, ¿sí? Eso viene de diseños de submarinos, digamos, hay toda una... Digamos, ellos primeramente diseñaron para submarino y después aplicaron lo que diseñaron para un submarino para el ámbito civil, digamos. Esto es un diseño americano en el medio y en de la derecha europeo, francés. Y esto lo paso rápido. Sepan que el agua, le dejo algunas propiedades del agua en estado líquido. Fíjense que yo acá les dejo, bueno, tienen la temperatura, hasta las temperaturas que podemos de trabajo en un reactor. Fíjense que les dejé marcado en rosa las temperaturas justamente que me interesa para el reactor, más o menos alrededor de los 300 grados. Y para esa temperatura, bueno, tienen la columna de presión de saturación, densidad. Son valores que quizás, no le digo que se lo acuerden de memoria, pero quizás sí que sepan que a 300 grados la densidad del agua más o menos es baja un 30% con respecto, digamos, a temperatura ambiente es 1000, o sea, 1000 kilos por metro cúbico, o 1 kilo por litro, y a 300 grados es 0,7 kilos por litro, ¿no? Baja un 30%. Algunos números que quizás está bueno que se lo sepan como órdenes de magnitud. Bueno, y otros valores como volumen específico, que nada, es la inversa de la densidad. Entalpía específico, esto es muy útil cuando hacemos cálculos termodinámicos. Bueno, y el CP. Y lo mismo que está acá en la tabla, está graficado y tienen en rosa marcado el rango de interés. En azul está la densidad, fíjense cómo va bajando la densidad con la temperatura. Y en rojo está la entalpía específica. La entalpía en definitiva, es la energía del fluido. Obviamente, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la energía. También, no les pido, bueno, yo me la acuerdo, estos 1400 me lo acuerdo de hacer muchos cálculos, pero también es un valor que calculamos, parámetros termohidráulicos, 1400 kilojoule por kilogramo, es un valor que estaría bueno recordar, igual que un poco la densidad. Acá les dejo lo mismo, pero vapor. Esto era líquido y esto es vapor, esto se usa en la parte del primario, cuando estamos diseñando primario, que está todo en estado líquido, y esto se usa cuando estamos haciendo ciclo, estamos analizando la turbina o el secundario del GB, que estamos analizando vapor. Tienen acá tabla y gráfico. Bueno, acá les dejo, yo algunas cosas las voy pasando rápido, una intro a bomba centrífuga. Ya lo habrán visto, no sé, en algunas máquinas hidráulicas o mecánica de fluidos. Ya habrán visto que, bueno,
lo que más me interesa es más o menos recuerden un poquito, se graben cómo son los diagramas típicos de bomba, ¿no? Todas las bombas centrífugas se grafica la altura, o presión en I, caudal en X. ¿Sí? Presión máxima o altura manométrica máxima, recuerden, convertir altura manométrica en presión se convierte directamente por la gravedad y la densidad. Caudal cero, cuando no circula caudal, la bomba tiene una presión máxima. A medida que va circulando caudal, esa presión o altura manométrica va bajando. ¿Sí? Esa es la curva azul. Después hay una curva de potencia de la bomba que generalmente es monótona creciente, ¿sí? Porque es proporcional al caudal, la potencia de la bomba. La tienen acá, la fórmula de la potencia. El rendimiento, que es potencia de salida sobre potencia que ingresa. Ahí en potencia que sale tienen, ¿no? Rho, densidad, gravedad, altura, caudal. ¿No? Entonces proporcional al caudal. Si el caudal aumenta, la potencia de la bomba aumenta. Y después el rendimiento generalmente tiene este tipo de comportamiento. Aumenta, llega a un máximo y baja. Porque el rendimiento está dado por esta formulita. Estos son más o menos los gráficos que se van a encontrar para todas las bombas centrífugas. Más o menos esta arquitectura de gráfico. Hay un valor interesante en toda bomba centrífuga a tener en cuenta, que es el NPSH, que es el Net Positive Suction Head, que sería la traducción, sería la altura positiva neta de aspiración o succión, que es el valor, fíjense acá, en estos gráficos los van a entender más fácil, acá tienen presión en I, ¿sí? Y acá tienen una cota de la bomba. La bomba succiona por acá y sale radialmente por acá. Entonces, este eje X sería la cota, el eje acá de la bomba, ¿no? Entonces, yo tengo una presión de succión acá, PS es la presión de succión, y a medida que va entrando el fluido al impulsor y se acerca al centro del impulsor, se produce una depresión, ¿sí? Hay una caída de presión del fluido por el diseño de la bomba. ¿Sí? Todas las bombas centrífugas tienen esa caída de presión cerca del ojo o el centro del impulsor. El problema está que yo tengo que asegurarme de que esa caída de presión no sea tal que pase por debajo de la presión de vapor del fluido a esa temperatura. Porque en el caso de la curva de arriba estamos bien, porque estamos por arriba, pero en el de abajo, fíjense que en la zona central pasé por debajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar líquido, el fluido va a entrar en forma líquida, pero en el ojo del impulsor porque estoy por debajo de la presión de vapor, se me van a formar burbujitas de vapor, lo que se llama cavitación de la bomba, ¿sí? Cuando dicen, no, la bomba está cavitando, porque, bueno, hay gente que sabe mucho, tiene el oído muy entrenado y escucha cómo funciona la bomba y con el oído les puede decir, hay equipos para chequear esto, ¿no? Pero cuando uno tiene el oído entrenado, por el ruido que hace el impulsor, hace un ruido muy característico, como un chisporroteo, y pueden decirle que está cavitando. Cavitando significa que se forman burbujitas de vapor y eso a la larga hace pelota el impulsor, ¿sí? Las paletas del impulsor, porque son burbujitas de vapor que se forman y explotan y eso va degradando la vida del impulsor. Entonces siempre hay que chequear que no caigamos por debajo de la presión de vapor. Bueno, concepto de cavitación, eso recuérdenlo en las bombas centrífugas porque es importante. Altura manométrica, nada, es esto, ¿no? Ponen una bomba, la prenden, le ponen un tubo, una manguera para arriba, al infinito, digamos, al cielo, la prenden, y hasta donde llega la bomba, esa es la altura manométrica de la bomba. La bomba B tiene más altura manométrica que la bomba A, ¿está bien? Porque tira el agua, está más arriba del agua. Esa es la forma de medirle rápidamente. Quiere medir la presión que tiene una bomba, le ponen una manguera para arriba, asegúrense que sea bastante alta,
si no van a hacer una regadera. Y ahí pueden chequear, según la altura que llegan, la presión de la... En lo nuclear, fíjense, yo acá les puse un rango de alturas manométricas de bomba. La típica más o menos ronda los 80 metros, que son, en definitiva, 8 bar de presión. Bueno, esto se los dejo, comportamiento de bomba en paralelo. Acá les dejo cómo se comporta. Bomba en paralelo, las alturas manométricas son las mismas, se suman los caudales. Bomba en serie, los caudales son los mismos, se suman las alturas. Y acá tienen lo mismo que dije en forma gráfica. Acá les dejo gráficos reales de bombas, la caída de la altura manométrica, y en negro está la potencia, si mal... No, perdón, el rendimiento. En azul la altura manométrica, en negro el rendimiento de la bomba. Fíjense que el rendimiento óptimo, por ejemplo acá, está más o menos por acá. ¿Sí? El rendimiento óptimo de esta bomba son 75% y está en este punto, más o menos en 240 metros cúbicos hora. Y abajo tienen las curvas de el NPSH, lo que les dije recién. O sea, la presión en NPSH es la presión mínima que ustedes tienen que alimentar la bomba para asegurarse de que no haya cavitación. Supónganse que ustedes la van a hacer trabajar a 240 metros cúbicos hora. El NPSH... el NPSH... creo que está... Este es el negro, creo que es el NPSH... creo que estamos por acá, sería más o menos 7 metros. O sea, ustedes ya tienen que asegurar que a la entrada de la bomba tengan 7 metros de columna de agua de presión. Bueno, bombas del circuito primario de refrigeración. A la derecha, datos técnicos. Obviamente es una bomba centrífuga de una sola etapa vertical, o el eje está vertical. Bueno, y muchos datos, ¿sí? Bueno, los más importantes son el caudal, la temperatura de operación, la altura manométrica, y después tienen, bueno, datos de potencia. Interesante es, miren acá abajo, potencia en caliente y potencia en frío. Potencia en caliente 4500 HP, potencia en frío 6000 HP. ¿Alguien me puede decir qué es esto y por qué la diferencia esa de potencia? Por la densidad del agua. Exacto, genial, muy bien. Pensé que estaban todos dormidos. Exacto, cuando prendemos, vamos a poner en marcha el reactor, pum, y el agua está a 20 grados, ¿sí? 1 kilo por litro. Y ahí le tengo que dar rosca a la bomba, me consume 6000 HP o en kilowatt. Cuando ya estamos en régimen, trabajando a 300 grados, que ya la densidad del agua bajó un 30%, más o menos los HP bajan algo equivalente, ¿sí? Entonces, bueno, nada, tengan en cuenta eso. Ese dato es clave. Las bombas consumen mucho al inicio del régimen. Después, cuando ya lo llevamos al régimen de operación, la potencia baja mucho. Bueno, yo ya se las había comentado, les describí la arquitectura de la bomba. Vamos a pasarlo. Todo esto vamos a pasarlo. Porque esto ya lo estuvimos viendo. Las curvas estas que les expliqué recién. Recuerden, hay un punto óptimo de funcionamiento. Fíjense, acá está. Un punto óptimo, obviamente, es donde la eficiencia de la bomba es máxima, ¿no? Ya les conté la función también del volante o disco de inercia, así que todo esto vamos a ir pasándolo rápido. Por eso les decía que hay muchas cosas que ya las vimos de acá. La bomba es clave también en la puesta en marcha, porque es la que introduce, recuerden que yo les comenté, es la que introduce el calor al sistema, ¿sí? Simplemente por
por rozamiento de agua, de agua con el impulsor de la bomba. Déjenme ver si hay algo más de acá que valga la pena comentar. Bueno, no, podemos seguir. Lo crítico con las bombas no es la pérdida de suministro de energía eléctrica, o sea, el blackout. Blackout es, se me corta el suministro de energía eléctrica, me quedo sin alimentación eléctrica a la bomba. No hay problema porque tenemos el volante de inercia, eso me asegura una evacuación de calor. El eje va a seguir rotando y me va a seguir haciendo circular el agua por todo el primario. El evento más crítico es si se me rompe el eje de la bomba, ¿sí? Ahí sí que estoy listo. Pues si se me rompe el eje de la bomba, me quedé sin volante y me quedé sin circulación de fluido. Acá se los dejo, en 2 segundos, ¿no? Le pongo tras la rotura del eje de la bomba, el caudal del circuito primario baja un 25% en 2 segundos. Digamos, segundo 0 se rompe el eje, segundo 2, 25% menos de caudal, ¿sí? Que es un montón. Bueno, esto se los dejo para que después, bueno, hay más datos, después si quieren leanlo tranquilo. ¿Siempre llevan más o menos 4 bombas? No, puede llevar 2. Puede llevar 2. Yo creo que les mostré. Generalmente, si tiene 2 generadores de vapor, lleva 2 bombas. Si tiene 4 GBs, lleva 4. Sí, es lo que mostraba, sí, verdad. Algunas tienen duplicadas las bombas por GB. Hay unos diseños modernos que tenés un GB y 2 bombas. O sea, 2 bombas por GB. Tenés 2 GBs y 2 bombas por GB, es decir, tenés 4 bombas. Y otros tienen 4 GBs y una bomba por cada GB. Y otros tienen 2 GBs y una bomba por cada GB. Bueno, estas son las datuchas. Listo, bomba listo. Pasamos al presurizador, que voy rápido también porque esto ya lo vimos, le conté cómo funcionaba. Creo que les conté cómo se regula esto. A ver si yo puse un grafiquito, acá está. Vamos a ver este grafiquito. Esto es recipiente en forma esquemática. Recipiente, núcleo, cañería. Saco una cañería para el presurizador. Condición normal de operación o condición estable está 60% lleno de agua, 40% de vapor de agua. ¿Sí? Ahí esto se mantiene con los heaters se mantienen prendidos a una parte de los heaters, se mantienen encendidos en forma continua. Esto es operación estable. ¿Qué pasa si por alguna cuestión baja la temperatura del primario? Me baja un delta T. ¿Sí? Lo que se hace es, se enciende, ¿sí? Se enciende la resistencia eléctrica y me pasa líquido a vapor y me aumenta la presión del sistema, compensando la bajada de presión por bajada de temperatura. Y lo mismo con lo opuesto. Si sube la temperatura por algún evento, se inyecta en esta ducha agua fría, agua de la rama fría, condensa el vapor, me baja la presión. ¿Sí? Digamos, tanto de la izquierda como de la derecha, vuelve al estado central, que es el estado estable de operación. Bueno, déjenme ver si acá... Bueno, creo que todo esto es la parte verbal más o menos de lo que les estuve contando. Tienen un poquito más de datos de cómo funcionan los calentadores, cómo están divididos, de cómo son las rampas de calentamiento. Pues esto lo tienen como dato. Bien, vamos pasando de temas. Distribución de energía o de calor. Yo acá les puse un dibujito. Fíjense que está, a ver si esto lo entienden. La zona, digamos, donde tengo el cursor acá, marcándolo, es el elemento combustible, digamos, la vaina y la pastilla.
después agua, de nuevo el elemento combustible, la vaina, el agua, el elemento combustible, el agua, ¿sí? Todo el arreglo así continuamente. Esto se repite. En un ensamble de combustible puede haber, en un PWR creo que son 14 o 17. Después viene otro ensamble de combustible. Entonces, este es el perfil de esto que tienen acá es el perfil del flujo térmico de neutrones. ¿Sí? Esto que tienen acá oscilando así es el flujo térmico o de neutrones térmicos. Bueno, de acá, ¿qué otra cosa le quiero contar? A ver. Esto supongo que en algún otro lado lo van a ver cuando, no sé si lo vieron en física de neutrones, física de reactores. Coméntenme si no quieren que les detalle algo más de acá, si no, seguimos. Yo creo que ustedes esto ya lo vieron en física de reactores cuando saben lo que es el flujo térmico, el flujo rápido de neutrones, ¿no? Sí, ahí lo que yo no entendí que son las líneas rayadas esas que están distintas en la vaina. No, es eso, son digamos, el elemento con las pastillitas, digamos. Esto es la vaina y esto estaría mostrando el elemento combustible, la pastilla de dióxido de uranio. Ah, bien, bien. Esto lo tendría que agarrar y dibujar un poquito mejor. Lo copié y lo pegué así como está, pero esto simboliza la pastilla combustible. Y lo único que acá, lo que estamos simbolizando acá es que el flujo neutrónico no es una línea constante, sino que va variando porque va variando el medio, ¿no? En un lado hay agua, en otro lado hay elemento combustible, en otro lado hay agua, y así sucesivamente. Esto es como para que vean un poquito algunas propiedades térmicas de conductividad del circonio, datos experimentales, y yo les marqué el régimen de temperatura donde trabaja la vaina. Bueno, esto está en escala Kelvin, más o menos donde trabaja la vaina, para que tengan una idea de cuánto vale la conductividad del circonio a esa temperatura de trabajo, ¿no? Que son datos interesantes cuando uno tiene que hacer cálculos de conductividad térmica a través de la vaina, necesita el dato de la conductividad cuando está haciendo el perfil de temperaturas. Entonces, tomamos datos de estos datos empíricos. Bueno, y este es el perfil, ahora sí les muestro, este es el perfil, acá a la derecha es el perfil acá esta parte cuasi parabólica es el perfil en la pastilla, ¿sí? Después, entre la pastilla y la vaina hay un gap. Ven que acá dice gap. Acá hay unas décimas de milímetro. No es que la pastilla llega y entra a presión contra la vaina, ¿sí? Cuando se monta tiene que haber un gap, si no, la pastilla no entra. Aparte, después en funcionamiento las pastillas se inflan con los gases de fisión. Entonces tiene que ser la pastilla un poco más chica que el diámetro interior de la vaina. Entonces se deja un gap. Bien. Ese gap no está bueno que esté, porque los gaps, digamos, son muy malos conductores de la temperatura. Entonces hay un salto térmico fíjense el salto térmico que hay en ese gap, ¿no? Eso no está bueno. En cambio, fíjense en la vaina, después viene este clad, es la vaina, el espesor de la vaina. Fíjense que el salto térmico en la vaina es mínimo. O sea, la temperatura en la cara exterior y en el interior es prácticamente la misma, hay un delta T muy bajito. Pero en el gap es muy alto. El gap, cuando se hace el combustible, se meten todas las vainas, todos los pellets, las pastillas, y se lo carga con helio. Se le hace vacío, se saca el aire y se lo carga con helio. Entonces, ese gap está lleno de helio. Porque el helio, primero, es inerte, segundo, dentro de los gases inertes, es buen conductor dentro de los gases inertes, el mejor conductor de la temperatura, ¿no? Entonces, por eso se llena con helio. Bueno, entonces viene pastilla, gap de helio,
vaina de una aleación de circonio y después una leve caidita en la superficie de la vaina y la temperatura del bulk, digamos, de la masa de agua refrigerante, ¿no? Acá a la derecha tienen la escala de la escala de temperatura. Los dos gráficos que hay son a distintas potencias. El de arriba está a casi 500 watts por centímetro. Esto es potencia lineal. Potencia por longitud de pellet, ¿sí? 500 watts por centímetro, una potencia bastante picante. Y la de abajo son 160 watts por centímetro. Fíjense que esta potencia estoy superando, acá más o menos en esta cota, estoy superando los 1700 grados centígrados en esta zona del pellet, ¿no? Está trabajando bastante caliente en la zona central este pellet. No se va a fundir, pero estoy generando muchos gases. Acá a la izquierda tienen más curvas, ¿ven? 420 watts por centímetro, 270 watts por centímetro y 186 watts por centímetro. Muy bien. Bueno, más de lo mismo. Yo les puse varias fotitos como para que vayan viendo más de lo mismo. A la derecha tienen fotitos de lo que va pasando con el pellet, ¿no? Cómo se va microfisurando internamente, porque vamos generando gases, ¿no? Entonces esos gases ocupan un volumen y va microfisurando los pellets. En general, esta es la vaina combustible. El perfil de potencia, por lo tanto el perfil de temperatura también más o menos copia. El perfil de potencia o de calor tiene esta forma, es senoidal o cosenoidal, digamos, una función trigonométrica de seno o coseno, esta formita que tiene acá. Después más adelante tengo otro esquema. Bueno, más de lo mismo, acá simplemente este que ya está bueno muestra, fíjense, la mitad de una vaina, el canal del refrigerante y la mitad de la otra vaina, ¿no? Pueden ver cómo llega a la temperatura central de la vaina, baja, está el gap, la vaina, el refrigerante y va a la otra. Acá sí está puesto el límite de temperatura ese de 1700 grados. Bien. Acá fíjense a la izquierda el gap, ven, 0,1 milímetro, una décima. El gap ¿se acuerdan? Yo les dije que había un gap, es una décima de milímetro, es muy poquito el gap, pero es suficiente como para que le dé lugar al pellet a que trabaje. Bueno, esto como para que vean cómo está armado adentro la vaina. Tiene los pellets y en las cabeceras arriba y abajo tiene unos resortes para que las mantenga juntitas y en posición, ¿no? Y a medida que eso se va expandiendo por los gases, eso va trabajando, el resorte se va comprimiendo y va dando lugar a que trabaje eso. Bueno, ¿qué deseamos cuando hacemos el diseño termohidráulico? Que las densidades de potencia sean lo más alto posible, obvio, ¿no? Yo quiero que la densidad de potencia sea, por mí, que sea infinita. Vamos a ver qué es lo que podemos, ¿no? Pero eso es lo que deseamos, que la densidad de potencia sea súper alta, porque eso me va a reducir el tamaño del núcleo para una determinada potencia térmica. Yo quiero una determinada potencia. Si tengo una densidad de potencia alta, puedo hacer el núcleo más chico. Si tengo una densidad de potencia más baja, tengo que agrandar el núcleo para obtener la misma potencia térmica. Altas potencias específicas de combustible, es decir, de los pellets, ¿para qué? Para minimizar la cantidad de combustible que necesito, ¿no? Porque, bueno, el dióxido de uranio cuesta plata, hacerlo también cuesta plata. Cuanto menos
Cuanto más potencia le podamos sacar a eso, mejor. Y las temperaturas de salida del fluido refrigerante tienen que ser lo más alta posible, porque eso obviamente me aumenta la eficiencia térmica de la máquina, ¿no? Ya saben que cuanto más temperatura, la máquina es más eficiente. Ahora, las limitaciones yo ya les fui contando, ¿no? Tenemos la limitación de la temperatura de fusión del 2800 grados. Además, esto es cuando está fresco, es decir, recién puesto, 2800 grados, cuando se va quemando el combustible, esa temperatura de fusión baja. Acá tiene una formulita como para estimar más o menos cuánto baja. Bajan más o menos 32 grados cada cierto quemado. Esto, gigawatt día por tonelada de uranio, es una medida del quemado del combustible. No sé si la vieron en algún lado. Después está la otra razón de la razón de 1700 grados de ¿cómo se llama? No, de 1700 no, de la temperatura de la vaina, ¿sí? Acá les cuento un poco el tema de la limitación de la temperatura de la vaina, que ya lo comenté. Y después limitaciones en la temperatura del refrigerante. Recuerden que eso trabaja a una determinada presión y la temperatura me la limita la temperatura de saturación. Yo tengo que para esa presión, de una temperatura de saturación, le pongo un margen de seguridad y tengo que trabajar a esa temperatura. Bueno, acá este está para contarles un poquito cómo son las... Ahora vamos a hacer otro corte cortito y después seguimos. Estas son como para mostrarles un poquito cómo son las pastillas. No son cilindritos perfectos, sino que tienen las caras superior e inferior con un pocito, ¿sí? Este dish. Ese pocito justamente está para acumular gases de fisión y también acomodar deformaciones. Las pastillas son, de nuevo, de dióxido de uranio, que es un cerámico. Ahí abajo les dejo algunas características. Fíjense, alguien me había preguntado tamaño. Fíjense, vamos al candú. Ahora tenemos datos de candú. La pastilla de un candú, fíjense, tiene 12 milímetros, digamos. Entre 12 y 14 milímetros de diámetro y entre 14 y 16 de alto, como para que tengan una idea de los tamaños de estos pellets. Bueno, ahí está como... hay algunos pellets, estos son unos pellets rusos que tienen un agujerito en el medio. Recuerden que la temperatura sube mucho en el centro. Y lo que hicieron estos tipos es, le hacen un agujerito, se hacen por sinterizado. Entonces la sinterizan con un fierrito en el medio, y entonces les queda hueco en el medio. Entonces, bueno, donde es más alta la temperatura, ven, fíjense acá dice void, que es el agujerito. Al no haber material, por más que aumente la temperatura ahí en el centro, no me interesa porque no hay material. Bueno, la vaina, más o menos yo ya les conté que las vainas, las primeras tenían 1 milímetro, y me habían preguntado el espesor. Bueno, 1 milímetro, hoy por hoy ya están más cerca del medio milímetro, 0,6, 0,7, y son de aleaciones de circonio. Acá les dejo, creo que ya se los comenté, pero a ver, vamos a darle un repaso a las funciones del gap. Probé tolerancia para la introducción de las pastillas, ¿no? Se los conté, cuando yo tengo que meter las pastillas tiene que haber un gap para poder trabajar sin interferencia. Acomoda la deformación en servicio, cuando la pastilla va quemando, swelling es un hinchazón, se va hinchando por acumulación de gases.
Y después ese gap también permite el llenado con helio para mejorar la conductividad térmica. Bueno, como que acá tienen un resumen. Y acá abajo les dejo, como para cerrar, las conductividades térmicas. Fíjense el helio, conductividad térmica 0,14. Fíjense que es la mejorcita de todos los gases acá, gases inertes. Les dejo la tablita, la última columna de la derecha de la tabla periódica, que los gases inertes, la tienen acá abajo. Y fíjense que el helio es la mejorcita, ¿no? Bastante, un orden de magnitud mejor que el resto. 1 o 2 órdenes de magnitud mejor que el resto. Bueno, acá también les dejo la presión de carga, que son 3 o 4 megapascales. Bueno, configuraciones de ensambles combustibles. La configuración rusa, hexagonal. Y estas son las configuraciones, estas dos son americanas. Configuración Atucha, configuración embalse. Voy pasando. Si quieren consultarme algo en particular, me detienen, Acá les dejo data, digamos, mucha información. Esta información está bueno para si tienen tiempo, que la agarran y sacan cosas muy buenas, muy interesantes para hacer cálculos sobre estos combustibles de PWR americano que están bastante estandarizados. Vamos a hacer un último corte. Yo tengo 8 y 7 minutos. Nos encontramos 8 y cuarto. Hacemos un cortecito breve y nos encontramos 8 y cuarto, ¿sí? Dale. Perfecto. Bien. Sí. Bueno, ahí. Habíamos dejado acá. Este es nada, es muy útil en el momento de diseñar. Se definen varias potencias. Digamos, uno tiene la potencia total en el núcleo, Q en megawatt. Después hay una potencia volumétrica del núcleo, que es potencia dividido volumen del núcleo. Después tiene potencia en ensamble combustible, que es Q minúscula. Y bueno, después ahí abajo les dejo las fórmulas de cálculo, cómo calcular cada una de estas potencias, y después se los resumo por valores típicos para PWR en la tabla. Después tiene una tabla ahí abajo a la derecha que lo copié, que tiene valores de BWR también. Como para que tengan noción de rangos de cada una de estas potencias en los PWR y en los BWR. Esto está bueno para mirar tamaños de densidades de potencia, ¿no? Fíjense que a la izquierda está el tamaño físico del reactor. Fíjense que hay un BWR enorme, gigante, muy alto, no tanto de diámetro, sino de alto. Después hay un PWR más chiquito, y después está ahí como dibujado el CANDU, que obviamente es como un tacho horizontal, ¿no? Y a la derecha tienen las densidades de potencia. Fíjense que está el CANDU, los PWR, y los otros son reactores avanzados esos son plomo, eso creo que es plomo fundido, son metales fundidos, ¿sí? Son reactores más avanzados. Pero digamos, fíjense, comparen las densidades de potencia del PWR, el BWR a la mitad, y el CANDU es la mitad del BWR, digamos, tiene una densidad de potencia muy baja. Los núcleos tienen distintos arreglos. ¿Se acuerdan que yo les dije arreglos cuadrados? ¿Sí? O también puede ser arreglos hexagonales. Como por ejemplo en el CANDU, que tienen estos tipos de arreglos. Bueno, cada arreglo tiene su forma de definir la celda unitaria, digamos, para definir las potencias. Lo importante también es el paso
que es la distancia de centro a centro de cada elemento combustible. Ese paso generalmente es 1,2, 1,3, y eso me define el gap que queda entre elemento combustible y elemento combustible para que pase el agua, ¿no? Bueno, acá todo eso que yo les decía se los dejo como resumido en fórmulas y en gráficos. Recuerden, acá les dejo también una definición de diámetro hidráulico, que es básicamente 4 veces el área del flujo sobre el perímetro mojado, ¿no? 4 veces área sobre perímetro. Y eso lo pueden definir para los reactores, y yo se los dejo ahí para distintas relaciones de paso sobre diámetro. Bueno, acá tienen resumen de algunas cosas, de datos de todas estas relaciones. Esto era lo que yo les decía del perfil de potencias. Este perfil es tiene una forma, acá tienen la función, ¿no? Es un coseno o un seno, según como lo quieren ver. Y es más acentuado, BOL es beginning of life, al comienzo de operación, y EOL es end of life, al final de operación. Al principio de la operación tiene un pico en el medio bastante pronunciado y después baja, y ese hacia el final de la operación se va achanchando, digamos, se va aplanando el perfil de potencia. Ese es el perfil a lo largo de la barra, a lo largo en el sentido, digamos, del combustible. Si lo miramos al revés, en sentido, a ver, acá, si lo miramos en el sentido radial, el flujo lo describe esta ecuación que tienen acá. Es una J es una función de primer orden o de orden cero de Bessel, que la tienen acá tabulada. ¿Sí? Tienen la función de primer orden, J0 es la de primer orden, de Bessel en función del parámetro X0. Entonces, con eso pueden determinar esta función. Es muy parecida a una función trigonométrica de seno. Y tienen el perfil puro, sin el reflector de neutrones, y con el reflector, fíjense cómo el flujo neutrónico sube en los extremos, ¿no? Que todos los reactores de potencia hay un reflector, en los laterales tienen un reflector. Bueno, de esto ya hablamos, de cómo oscila el flujo neutrónico. Voy a ir pasando. Esto, léanlo, es cómo varía un poco la potencia del núcleo y cómo se regula, cómo se trabaja con la potencia en el inicio de operación, que básicamente cuando uno inicia la operación se trabaja con barras de control de reactividad muy insertadas, y a medida que se va quemando el combustible, esas barras se van retirando. Y el pico de potencia al principio está en la zona baja, porque tengo todas barras casi insertadas, y a medida que voy sacando barras, ese pico se va desplazando hacia la zona superior. Nunca encuentro el puntero láser. ¿Dónde está el puntero? Acá. Bien. Bueno. Y esto también está bueno comentarlo, el tema del calor de decaimiento. Si yo apago el reactor, es decir, lo extingo, no hay más flujo neutrónico, no hay más reacciones, pero hay un calor de decaimiento, ¿sí? Porque hay productos de decaimiento que van transmutando y eso va generando calor. Yo les dejo, fíjense acá abajo, quizás en modo resumen, lo más jugoso de esta tabla. En tiempo cero, cuando yo apago el reactor, me queda residual un 6,5% de la potencia. Para un reactor de 3.000 megawatts, ¿sí? Eso equivale a casi 200 megawatts de potencia que quedan dando vuelta. ¿Sí? Al segundo, fíjense, bajó un poco. Y fíjense que ya, bueno, al minuto, ¿sí? Lo puse acá medio en escala, así vamos aumentando rápido la escala. Un minuto bajó a 70 megawatts. Y fíjense que, qué sé yo, por ejemplo, un mes tenemos 4 megawatts. Pero bueno, lo que
ese calor no se extingue inmediatamente, siempre queda un calor residual, por eso tengo que tener medios para seguir extrayendo ese calor del núcleo. Bueno, ahora de acá en más hay muchas que son cosas básicas de introducción. Esto se los dejé como para que, por eso te digo que no la depuré, pero quizás mejor, así esto lo tienen por si en algún momento lo necesitan. Son cosas de termodinámica, de fluidodinámica, ténganlo, no está de más. Vamos a hablar un poquito de los generadores rápidamente, antes de terminar, algo que me haya quedado. A ver, acá les pongo varios generadores de vapor. Acá a la izquierda tienen el Candú, son todos más o menos parecidos. Pero quería llegar a esto, que era lo que les debía. ¿Se acuerdan que yo les dije que estaban los de recirculación de tubos en U? Y estos que se llaman one-through, le dicen one-through, que es de un paso, digamos. El agua caliente del núcleo viene por acá, entra por acá, pasa por la placa tubo que es de acá, la superior, empieza a intercambiar calor con los tubos, sigue bajando, sale por acá, vuelve al reactor más fría, ¿sí? Y hace todo el circuito. Después, por acá, más o menos en el centro, que dice Inlet Feed Water, por acá entra el agua del secundario, ¿sí? Baja, por acá, baja y sube. ¿Sí? Empieza a subir y empieza a cambiar de fase. Empieza a pasar de líquido a vapor. Ya cuando llega acá arriba, el diseño de este intercambiador hace que ya acá en la zona superior haya todo vapor. Y para asegurarme de que salga todo vapor, el vapor, en vez de sacarlo, yo puedo hacer un agujerito acá y sacar vapor acá. Para asegurarme de que sea vapor seco, se lo hace volver por una zona anular, por aquí, con lo cual sigue ganando calor, lo seco el vapor, o sea, lo sobrecaliento, y sale por acá. ¿Ven que dice superheated? Sale vapor levemente sobrecalentado. Entonces me aseguro de que no tenga nada de agua, nada de humedad. Por eso, en ese sentido, este intercambiador es mejor. Es peor en el sentido de que todos los tubos están fijos a esta placa tubo que es masiva, acá arriba, y a esta placa tubo que es masiva, acá abajo. ¿Sí? Cuando por un delta T los tubos quieren expandirse, por ejemplo, están restringidos por la de arriba y la de abajo, entonces los tubos se empiezan a doblar, a pandear. ¿Sí? Entonces ahí empiezan los problemas. Ese es el problema con este diseño. En cambio acá, como los tubos están en U, están vinculados a la misma placa tubo, es una sola placa tubo, eso permite que se acomoden las deformaciones más mejor, digamos. Bueno, acá tienen lo que yo les comentaba con las direcciones de flujo. Bueno, esto lo voy a pasar. Vean ustedes tranquilos, básicamente les cuenta un poquito cómo son los perfiles de temperatura del lado primario y del lado del secundario para estos dos reactores, estos dos generadores. Acá quizás les hago un comentario, ¿por qué el GBB tiene esta forma? Fíjense, luego para atrás, todos los GBB tienen esta forma, una zona más, un cilindro más delgado y después una cabeza acá un poco más grande, ¿no? ¿Por qué tiene esa forma? Bueno. La idea es que acá arriba, este es el domo de vapor, y la idea es maximizar la cantidad de vapor que haya acá arriba. Por lo tanto, esta zona tiene que ser lo más grande, lo más grande posible. Entonces, lo que se hace es que esta zona tenga el doble de área, ¿sí? Que esta zona tenga el doble de área que la zona inferior. Si es el doble de área, como esto es cilíndrico,
acá les puse el área S a S, tiene que ser 2 veces el área de acá abajo, del AE. Eso traducido en diámetro es raíz de 2, o sea, 1,4, o sea, más o menos un 40% más de diámetro tiene que tener acá arriba que acá abajo. Por eso ustedes ven acá esta diferencia de diámetros. Más o menos, este diámetro acá arriba es un 40% más grande que en la zona inferior. Para que esto tenga el doble de volumen, el doble de área que acá abajo y el vapor pueda contener mayor cantidad de vapor. Bueno. La transición se hace troncocónica, ¿sí? No se hace directamente un pasaje directo por una concentración de tensiones, sino que se hace un tronco cónico 3:1 más o menos, esta relación. Acá les dejo un caso de estudio o una curiosidad de los generadores de vapor del CAREM, que están internos, o sea, el generador de vapor es un interno del reactor, del recipiente del reactor. Son 12, están todos enroscados, enrollados, como si fuera un resorte dentro del recipiente del reactor. Bueno, déjenme ver si hay algo más que les quiera contar. Después lean todo esto de la operación, cómo trabajan los generadores de vapor. Leanlo porque está interesante. Datos, algunas cuentas. Vamos a ver si hay otra cosa que les pueda contar. Bueno, GB. Y algunas cosas de las turbinas que ya les había contado. Recuerden que, ya se los dije, miren este cuadro, ya se lo había mostrado. En fósil se trabaja con esta presión y en nuclear con esta otra presión. Eso me hace que yo requiera un caudal másico y volumétrico mucho más grande en lo nuclear. Fíjense que este gráfico tiene datos medidos verdaderos de caudales volumétricos de centrales convencionales y nucleares. Fíjense, las convencionales son los puntitos azules, dato de caudal volumétrico en función de potencia de la planta, ¿sí? Son estos azules, yo puedo fitearlo con esta línea recta, y acá arriba hay datos de nucleares, y bueno, está fiteado con esta otra línea. Más o menos, para una potencia de 1000 megawatts hay un salto de 5 veces, ¿sí? Para obtener la misma potencia, 1000 mega, necesito 5 veces más caudal volumétrico en una nuclear que en una convencional, ¿sí? Eso es